Bien, volvemos a la segunda sesión. Que se vayan conectando los compañeros chicos, los vamos a ir admitiendo. A ver, Emilce. Bien. Aquí tenemos otro grupo más. Bien. A ver, creo que era Emilce la que estaba por preguntar algo mientras se van conectando los demás compañeros. Sí, doctor. Lo que quería hacerles es una pregunta sobre el tema del seguro, en el tema de la jubilación, por ejemplo, para personas que hay dos, creo que son dos formas que se jubilan, uno por la empresa y otro por las AFPs, ¿no ve? En este caso, para los que se afilian por las AFPs, pueden también, digamos, aparte de que si son casados, por ejemplo, normalmente tienden a afiliar, si la persona fallece, en este caso la esposa o el esposo, al esposo, en este caso, pero puede ser a la persona con la hija, hecho habiente. Ya. A ver, no te entendió bien la pregunta. Me dices que asumamos como ejemplo que los dos esposos trabajan y están asegurados o cotizan al sistema de pensiones. En realidad que se jubile uno de ellos porque ha hecho sus aportes en la AFP, Ya, ya, ok. cuál sea, pero uno de ellos cuando fallece se supone que en este caso, el aporte que va a recibir va a pasar al esposo, Sí, él va a ser el otro beneficiario, sí, el ochenta pero por ciento de lo que cobraba el hijo asegurado fallecido va a pasar en la modalidad de también se renta va a de hacer viudez. declarar como. Adelante, dime, dime. Adelante, Milce, te escuchamos. Creo que doctor está muy mal mi señal, no me Sí, entrecortado te escucho. escucha, es que a ratos creo que se me corta la señal. Tú me escuchas perfectamente. Sí, eso estoy notando. Eh, lo que le estaba, lo que le estaba diciendo, doctor, es que se me presentó un casito, ¿ya? La mamá es jubilada por las AFPs, pero ella tiene una hija con discapacidad y la quiere afiliar. Ya, O sea, no quiere que perdón, la jubilación la pase a la hija que tiene discapacidad. En este caso, yo hice un trámite similar, pero la señora estaba asegurada por una empresa, que era Manaco, ujú, y necesitamos, o sea, utilizamos una resolución del hospital de un informe social para poderle afiliar a la hija con discapacidad. Sin embargo, me queda la duda en el caso de las AFP si es el mismo procedimiento o es distinto. ah, ya, ya te entendí. El caso era de una señora que estaba asegurada por la empresa Manaco, por tanto gozaba del seguro de salud, como también cotizaba seguramente al sistema de pensiones. Esta señora tenía una hija declarada con discapacidad o capacidades especiales y lo que hicieron es afiliarle al seguro de salud en base a una resolución administrativa emitida, ¿cierto? Ahora, tu pregunta es si con un similar procedimiento podría afiliarse a la hija discapacitada a las AFPs o al sistema de pensiones. ¿Te he entendido bien? Sí, correcto, pero este es otro caso, por si acaso, Ya, ok, ok, porque la señora que la otra señora está. ya. ¿La señora es sola o ya ha tramitado la renta de viudez del fallecido esposo? Es sola la señora. Ya, perfecto. A ver.
Lo que debemos distinguir acá es lo que al principio y lo que también habíamos hablado en clase. El sistema de pensiones en Bolivia gira sobre tres grandes ejes y se conoce dos grandes prestaciones. Esos tres grandes ejes, como lo habíamos dicho, son el seguro de corto plazo, el seguro de largo plazo y el seguro voluntario, ¿cierto? El seguro de corto plazo, que tiene como cobertura las prestaciones de corto plazo, son las referidas al acceso a la salud, al seguro social de salud. Es decir, el ente gestor de las prestaciones de corto plazo vienen a ser las cajas de salud. Es lógico que el padre o la madre, inclusive los hermanos, que tuvieran una hermana o tuvieran en este caso la hija discapacitada, acreditada documentalmente, es lógico y obligatorio que la deban asegurar en el seguro de salud para que reciba todas las prestaciones necesarias de corto plazo. Ya, ahora, ¿qué ocurre en las AFPs o en el sistema de pensiones? Ocurre que la asegurada, que en este caso es la mamá, mientras esté con vida y se jubile, la renta la va a recibir ella, porque ella es la titular, ya la titular. Si esta señora falleciera y ya no hay esposo vivo, tendría que tocarles, como dijiste, a los derechohabientes, en materia civil llamados los herederos forzosos, en seguridad social los derechohabientes. ¿Quiénes son estos herederos o derechohabientes que pueden recibir? Si el esposo viviera y la señora falleciera como titular del seguro y titular de los aportes a la seguridad social, el esposo vivo tendría que tramitar la renta de viudez, que de lo que cobraba la señora le van a entregar el 80%, salvo que existiera hijos menores de 18 años o excepcionalmente de 25 años, incluidas o incluidos los hijos declarados con alguna discapacidad o capacidades especiales. Los hijos declarados con capacidades especiales gozan de un porcentaje de la renta dejada por el titular hasta el día de su muerte. También es vitalicio, lo mismo que el viudo. Pero ahora, hoy por hoy, estando viva la titular, no van a poder afiliarle, o sea, no es viable la afiliación al sistema de pensiones al hijo o a la hija discapacitada. ¿Por qué? Porque el beneficio se va a generar cuando el titular fallezca o la titular fallezca y la renta de jubilación que venía recibiendo va a pasar a esta hija discapacitada, ¿no? Salvo que tuviera un esposo vivo que tramite la renta de viudez. En el seguro de salud no hay problema. Incluso hay resoluciones administrativas que habilitan que un asegurado a la caja de salud, cualquiera sea esta, que tuviera padres de la tercera edad que no estuvieran inscritos en ningún seguro, pueda asegurarlos a su seguro de salud. Ahí vienen los hijos o las hijas con discapacidad e incluso algún familiar, hermano o hermana que estuviera bajo la tutela o bajo el cuidado de ellos. Pero en la seguridad social, donde hablamos de prestaciones de largo plazo, porque vemos las rentas, vemos la jubilación, invalidez y todo lo demás, necesariamente para poder ser beneficiarios, el titular tiene que faltar, en este caso tuviera que fallecer para habilitar a los derechohabientes el goce de una renta que cobraba o percibía el titular. Porque no olvidemos, chicos, que cuando una persona se jubila, a ver, laboralmente activa o activo, todavía está en la empresa, ¿cierto? Está en el seguro de salud, la empresa es quien aporta al seguro de salud, prestaciones de corto plazo, esa trabajadora es la que aporta a las de largo plazo, y cuando llegue el momento de jubilarse, la empresa le da de baja en el seguro de salud, porque ya no va a aportar más por ella, ¿cierto? Pero el hecho de jubilarse le genera mediante, hablemos la AFP en este momento, le genera el seguro de salud, ¿ya? O sea, no queda el jubilado desprotegido con las prestaciones de corto plazo. La empresa corta, lógicamente, porque ya no va a ser su trabajadora y va a dejar de aportar por ella. Pero la renta de jubilación que va a cobrar le genera el derecho también a ser afiliada como jubilada al ente gestor de salud.
ya no la dejan desprotegida. Lo que quiero que quede claro en el ejemplo que nos ponía Emilce es, las personas con discapacidad cuentan con una coraza constitucional de protección en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, y además en la propia Constitución dice que el Estado tiene debe tener primordial atención a las personas de los sectores vulnerables. Las personas de los sectores vulnerables es un amplio abanico de clase de personas que puedan estar protegidas en este manto, y entre ellas están las personas con discapacidad. ¿Ok? Gracias, doctor. Ya me aclaró la duda que tenía. Perfecto. Es que como le decía, pues hay una persona, evidentemente tiene que fallecer la persona, pero como le mencionabas anterior que ya había apoyado con este casito, Ujú. resulta que la anterior ya tenía la resolución, ya tenía todo listo por si Sí. pasaba algo. La señora estaba un poco delicada, ¿no? Ya. En este caso, la otra señora que está queriendo hacer no tiene nada, absolutamente nada. No ha Y iniciado entonces la señora quiere dejar algunos documentos para poder, cuando le pase algo, pues ya puedan hacer el... ya. Dependiendo de la, miren, aquí justo en la gráfica que he parado, ahí está el Senacid. La flecha nos indica las actuales AFPs. ¿Listo? Ley 1732 es la que regula las AFPs, ahí está Previsión BBVA y Futuro de Bolivia. Y abajo está la gestora integral de pensiones o gestora pública del sistema de pensiones que está basada en la Ley 065. El cartoncito que ustedes ven en la flecha que va del Senacir a las AFPs es el famoso certificado de compensación de cotizaciones. ¿Qué quiere decir? Que todos los aportes que se han hecho a donde ustedes ven como Senacir, todos los aportes que él o la trabajadora ha realizado, van a ser compensados a este nuevo sistema, donde ustedes ven mi cursor, ahí. Todo lo que he aportado aquí, con el trámite que acabamos de ver, la carpeta de compensación de cotizaciones, conocida también como carpeta verde, como les dije, van a ser transferidos al nuevo sistema de pensiones vigente que actualmente es la AFP. Cuando estas AFP se cierren y dejen de operar, se va a proceder a un trámite similar de compensación de cotizaciones para que todos los aportes que están radicando y están siendo administrados ahora por las AFPs pasen a la gestora integral de pensiones, que va a ser la nueva institución, que es la nueva institución encargada de la administración de pensiones, que de manera muy paulatina ya está funcionando. Todavía el sistema está siendo administrado por las AFPs. Entonces, en el ejemplo que ponía Emilce, ¿qué es lo que la señora podría estar adelantando? Si acaso hubiera aportado al Senacir, tendría que estar haciendo, y lo puede hacer porque no hay ningún impedimento, tendría que estar iniciando su trámite de compensación de cotizaciones. ¿Para qué? Para que si tuviera aportes acá en el Senacid, ya sean transferidos a las AFPs, hablemos así actualmente. Cosa de que, siendo fríos, le pasara algo a la señora, ¿cierto? La hija, digamos, con discapacidad, pudiera declararse derechohabiente y pudiera hacer el trámite para recibir la renta que le hubiera correspondido a la mamá. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurriría si la señora, nuevamente digo, siendo fríos, no tomara los recaudos de iniciar el trámite? Lo primero que ella tuviera que hacer es declararse heredera, aceptar la herencia de la mamá fallecida, recabar toda la documentación que le van a requerir acá y empezar el trámite en el Senacir en su calidad de derechohabiente, de heredera. Tuviera que hacer la compensación de cotizaciones de los aportes que su mami tenía aquí para que sean transferidos acá. Una vez que este cartón es registrado en las AFPs, porque este cartón llega con un monto, llega con un promedio de jubilación. Es como si le dijera el Senacir, a ver, por los aportes que usted ha hecho al Senacir esos tiempos, 580 bolivianos es lo que le tocaría como jubilación en el Senacir. Esos 580, entre comillas,
van a venir acá a la AFP y se van a sumar con los aportes que tenga en la AFP. Y la AFP, mediante las tablas que manejan, le va a calificar cuál es el monto real con el que se podría jubilar, o en este caso, la hija discapacitada podría optar, ¿cierto?, cobrar a la muerte del asegurado. Reitero, si no ha hecho ningún trámite a la fecha, lo primero que tuviera que estar empezando es la compensación de cotizaciones si tuviera aportes al Senacid, mínimamente, porque de pasarle algo, siendo fríos, reitero una vez más, de pasarle algo a la titular, la hija con discapacidad va a tener un camino todavía escolloso para poder lograr todo el trámite necesario y pueda optar por su jubilación o por recibir una renta en su condición de derechohabiente de la titular. ¿Ok? Está bien, gracias, doctor. Me ayudó mucho. Ok. Nunca se olviden, este cartoncito que estoy señalando con mi cursor es un cartoncito de media carta, más o menos de color verduzco, verde, ¿no? Por eso la carpeta con la que se hace el trámite de compensación de cotizaciones, buscando que mis aportes hechos al Senacid sean transferidos al nuevo sistema, es conocida en el mundo del trámite como la carpeta verde. Cuando alguna vez escuchen y digan, pero haz tu trámite de la carpeta verde, se están diciendo que hagan la compensación de cotizaciones. ¿Listo? Bien, continuemos entonces con esta segunda parte, si no tiene nadie más alguna pregunta, para que al finalizar, unos 7, 8 minutos antes, podamos terminar con el documental, que si ustedes se dan cuenta es un resumen global de lo que hemos visto y de lo que actualmente está ocurriendo con la seguridad social en Bolivia. Para ello, voy a cortar mi audio, mi micrófono, para dar lugar a... El 246 hasta llegar al 30 eran directamente a... En el Senacid, para pagar a un pasivo, se necesitaba el aporte de 10 activos, en razón de que había una mala administración por parte del Estado. Se ha generado un caos. Todos los meses no había dinero para pagar al sector pasivo. Y yo he hecho mis aportes al Senacid por cerca de 4 o 5 años, y ahí me han dado mi certificado. En esos años he sumado cerca de 37,000 bolivianos de aportes, y eso han sido transferidos a las AFPs, a mi cuenta individual. Y se crea y se promulga la ley 1732 el 29 de mayo de 1996 como solución alternativa a este caos que se generaba, en razón de que 10 personas activas necesitaban sus aportes para pagar a un pasivo. Y tras año que pasaba, era un problema social, en razón de que no había el efectivo para pagar. Es por eso que, copiando este modelo de las AFPs que son aplicadas en Perú, Chile, Nicaragua, se implementó en Bolivia, y fue mediante la ley de la República de Bolivia número 1732 de fecha 29 de noviembre de 1996. Y ahí es donde se crea las AFPs, y estas AFPs entran en funcionamiento en mayo de 1997. Las administradoras de fondos de pensiones, como dijimos, entran en vigencia a partir de mayo de 1997. Se crean los 2 administradores de fondos de pensiones: Futuro de Bolivia, nacidos en números pares, y Previsión para los nacidos en números impares. Ahora, esto mediante resolución de la Autoridad de Pensiones y Seguros ya se ha modificado, porque aquella persona que desea hacer su aporte a Futuro de Bolivia o puede hacer indistintamente, obviando la fecha de nacimiento o el día de nacimiento en todo caso. A partir de esa resolución
ya esto ya es indistinto, pero al momento de la promulgación de la ley estaba en este sentido. Los nacidos pares a futuro de Bolivia, los nacidos impares a previsión. Eso es básicamente. Y decimos, ¿qué es las AFPs? Las AFPs son los fondos de pensiones, son sociedades anónimas que tienen por objeto administrar un fondo de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones que establece la ley. Se financiará a través del cobro de comisiones a sus afiliados y podrán aumentar los ahorros de estos mediante inversiones. ¿Qué quiere decir esto? El 10% sí o sí va al ahorro de tu cuenta individual y nosotros pagamos el 0.5% como comisión para que administren nuestros fondos. Por eso decimos, el trabajador cotiza el 12.21% de su sueldo o salario. ¿Y cómo está esta distribución? Decimos, otra obligación del patrono es el de descontar obligatoriamente de los sueldos y salarios de los trabajadores las cotizaciones para los seguros de largo plazo, actuando como agente de retención, y deposita en las cuentas de las AFPs el 10% para la jubilación, el 1.71% para la invalidez y el 0.5% para los gastos administrativos de las AFPs. Y aquí hay un caso bien importante. El patrón, el empleador, es quien actúa como agente de retención y tiene la obligación de hacer la retención del 12.21% y estas depositarles a las cuentas individuales de las AFPs para que puedan beneficiarse del seguro social a largo plazo. Hay un caso que hasta el día de hoy no se ha solucionado de los trabajadores del YOI aéreo boliviano. Ellos eran descontados de sus sueldos, pero nunca llegaron a las AFPs. Y ahí se inicia el proceso de un coactivo social, en razón de que los ejecutivos de esa empresa ya desaparecida se lo han llevado el dinero, no han hecho el aporte necesario a las AFPs, a las cuentas individuales, y eso ha hecho que se genere lo que conocemos ahora, un coactivo social, y eso se ventile en juzgados de laborales y sociales, por si acaso. ¿Quién supervisa a las AFPs? La entidad llamada por ley para supervisar a las AFPs es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Tiene la función principal de controlar a estas AFPs, las que conocemos como administradoras de fondos de pensiones. Y ya en la última parte del gobierno del señor Juan Evo Morales Aima, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se crea la gestora. Y esta gestora, a la fecha, lo único que hace es pagar la renta de vejez a todas aquellas personas que han cumplido los 60 años. Ya, y nos dice, tener dentro de los requisitos, tener 60 o más de 60 años cumplidos, estar registrado en la base de beneficiarios de renta dignidad, no cobrar un sueldo del sector público, no tener resolución administrativa que suspenda el cobro del Bolivida o Bonosol. No se olviden que nació primero como Bonosol, por cuestiones políticas lo cambiaron a Bolivida y ahora se ha quedado con renta dignidad. Y aquí vamos a ir a la última parte de la temática del día de hoy. Inicialmente, hace unos 3, 4 años, ya se han ido reuniéndose el sector jubilado, porque estaban descontentos con las rentas que perciben mensualmente y decían, me lo quiero recoger mi plata, porque es mejor
ya todo en uno, porque de poco en poco no me sirve de nada. Aunque ustedes no crean, mediante las AFPs hay rentas que llegan a 190 bolivianos. Cuando trabajaba en la ASUS me han presentado sus boletas de pago para hacer la reafiliación y he percibido eso. Hay rentas de 350, 600 bolivianos, 700 bolivianos, y son rentas mínimas. Y ellos dicen, yo prefiero recoger todos mis ahorros para poder invertir en algún negocio pequeño. Como también ya un legislador, un senador de Potosí presentó un proyecto, y este proyecto de ley ha tomado cuerpo ya no solo en La Paz, ya tenemos en Santa Cruz, en Beni y en el resto del país, en Cochabamba, representantes y actores que están impulsando a que este proyecto de ley entre en discusión en nuestra Asamblea Legislativa, con la finalidad de que las AFPs devuelvan el dinero que han aportado los trabajadores, porque esto es dinero de los trabajadores, bajo dos argumentos importantísimos. Uno, en 2017-18 ya el gobierno del señor Juan Evo Morales ha metido mano al dinero de los trabajadores, otorgando créditos a intereses bajos al sector agrario de Santa Cruz, a la CAU, y con eso ya, aparte de eso, por otorgar esos créditos a intereses bajos, ha hecho una buena alianza política y se ha fortalecido más. Y dos, las AFPs pueden invertir este dinero para que genere un interés. A nosotros nos daban una rentabilidad anual de 3.5 a 4% mensual, anual. En los últimos 2 años esto ya ha bajado al 1 al 2%, ya no ni siquiera llegamos al 4%. Y les daban a las entidades financieras para que ellos nos presten a nosotros con intereses desde el 7%, que es el más bajo en las entidades financieras, hasta un 28%. Eso es lo que hacen, pero al aportante, al trabajador, solo le dan un rédito de 2%. Es por eso que las entidades financieras nunca pierden. Sí, consiguen un crédito en intereses bajos y ese dinero presta al mismo pueblo, pero desde un 7% hasta un 28%. Y la demanda ha crecido. Se ha llevado varios talleres, seminarios virtuales respecto a la devolución de los aportes de las AFPs. Muchos con tintes políticos, muchos con bastante coherencia en base a la normativa. Y nosotros lo que vamos a hacer, no vamos a meternos al tema político, pero es necesario mencionar por qué se está haciendo. Este dinero se le quiere utilizar para dar como propuesta de campaña en la creación de 600,000 nuevos trabajos o empleos. Esa actitud yo no la critico, está bien que con que cree 300,000 empleos, suficiente, pero que no utilice el dinero que ya hemos aportado, porque yo tengo 16 años de aporte a las AFPs y desde enero de este año a la fecha yo ya estoy como profesional independiente, ya no tengo aportes. Y como hemos entrado en la cuarentena, ya no hemos generado ingresos. Nuestro vecino del Perú ha devuelto valor de $400 de los ahorros de las AFPs. Y esto es noticias recientes.
fue en el mes de junio. Chile ya está trabajando, Bolivia estaba en el mes de mayo de que sí, vamos a devolver entre 3.500 a 4.000 bolivianos, decían, para inyectar a aquellas personas que sí tienen sus aportes a las AFPs, pero antes de la pandemia, vale decir, hasta enero, febrero del 2020, ya han dejado de aportar, ellos sí se podían beneficiar. Ese era un proyecto, que nos devuelvan parte de nuestros ahorros en una suma máxima de 4.000 bolivianos. Hay un otro proyecto que ya está en la Asamblea de Diputados, donde nos dice, uno, hasta 100.000 bolivianos que tengas de ahorro, puedes recogértelo tus 100.000 bolivianos al 100%. Y aquellos que tienen hasta 400.000 bolivianos puedan recoger los 100.000 bolivianos ahorrados, que equivale a $15.000. Y aquellas personas que tienen arriba de 400.000 bolivianos aportados puedan recoger hasta un 25% de sus aportes. Esta idea parece descabellada, pero al momento, ya que esta crisis de la pandemia, esta enfermedad del COVID-19, lo que ha hecho es generar desempleo. Y hay mucha gente que ha aportado y ya no tiene trabajo y ve por conveniente retirar sus ahorros individuales. Y es en este sentido de que ya en varios departamentos del país se está haciendo la recolección de firmas y a eso lo llamamos la iniciativa ciudadana. Eso es básicamente lo que nos dice este proyecto de ley. Hay muchos expertos, matemáticos actuariales, nos dicen que al retirar quiebra el sistema, ya va a desaparecer las AFPs, y como Chile, Perú, están pidiendo que se desaparezcan las AFPs, en razón de que una vez que usted llega a cumplir los 60 años y tiene más de 120 cotizaciones o aportes, te dan una renta mínima y nadie tiene garantizado. Y previsión. No se olviden de que aquí tenemos un contrato que nos liga por 40 años y no hemos llegado a los 40 años, nos falta. Eso es cuanto puedo decirles, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, chicos, creo que es un buen resumen de lo que hemos estado viendo. Aclarar algunas dudas. Hay un proyecto de ley, es cierto, y ustedes han debido escuchar, presentado por el ex senador Rodríguez en su momento, que era candidato también en algún momento. Sí, creo que la ola de recolección de firmas ha mermado un poco, porque la corriente de solicitud de la devolución de aportes estaba yendo con bastante fuerza, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy creo que un poco se ha callado ese tema de solicitar, porque conforme lo hemos hablado en clase, las leyes que enmarcan la administración de los aportes de los trabajadores en los fondos de pensiones, tanto en el SENACIR, fíjense, la explicación ha sido la misma que hemos compartido, en las AFPs lo propio. El Estado le dice a estas instituciones, tienes que generar réditos del dinero de los trabajadores, tienes que tener un mantenimiento de valor, ganancias, invertir, ganancias, tiene que crecer ese dinero.
pero ¿a quién se le presta ese dinero? Es al mismo Estado, ¿cierto? Como bien decía el expositor. ¿Dónde se invierte el dinero aportado? Es en el mismo país, en el mismo Estado. A cambio de una, entre comillas, a un reconocimiento de intereses. Pero la comparación que hace el autor es muy buena, ¿no? A ver, ¿a cuánto nos pagan por invertir nuestros aportes y en cuánto nos prestan a nosotros cuando uno saca un préstamo? Pero bueno, estamos ahí, esa es la realidad actual. Vamos a ver en qué momento la gestora integral opera al 100%, ¿no? Opera al 100% y pues las AFP cesan definitivamente en sus funciones. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá, antes de terminar esta segunda sesión? A ver, si no hay ninguna, fijaremos de manera muy, muy breve los parámetros del examen final. El día de mañana voy a enviar a todos los grupos con los que tengo materias los trabajos prácticos para final de semestre. También les voy a enviar de qué tema a qué tema vamos a dar el examen final. ¿Vamos? Voy a tomar las partes o los temas más relevantes de lo que hemos avanzado, cosa de que ustedes, plataforma del Moodle está absolutamente al día, solo falta esta clase y la del martes se la va a levantar el día de mañana. Prácticamente el material lo tienen ahí. El trabajo también fuera del WhatsApp lo voy a mandar a plataforma Moodle, cosa de que puedan acceder en el momento que ustedes quieran. ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que va a ser el examen final? Creo que vamos a esperar sus instrucciones, doctor, y así vemos a ver si tenemos alguna duda. Ya, perfecto. Les voy a mandar a ambos, lo más rápido es al WhatsApp, pero también lo voy a subir a plataforma Moodle. El día de mañana está programado ya que pueda, como les digo, mandarse a todos los grupos con las respectivas instrucciones que ustedes ya conocen en la hoja de trabajo práctico. El correo va a ser el mismo, la fecha se van a fijar, por favor, y cualquier duda pues me la pueden hacer también vía WhatsApp. ¿Listo? Finalmente, siendo nuestra última clase, quiero agradecerles a todos ustedes por su participación, por su empeño. Tenemos más de 120 estudiantes de las 3 carreras. Creo que todos han puesto de su parte la convicción y la predisposición de participar. Aquellos que lo han hecho de manera muy continua y sin faltar, mis felicitaciones. Espero les sirva lo que hemos compartido. Es la base teórica. Aquellos que les guste la materia social y laboral seguramente lo van a profundizar. Hay bastante bibliografía, chicos. Finalmente, pues nuevamente muchísimas gracias por su paciencia, por su participación y Dios mediante quiera pues que volvamos a clases presenciales y estemos compartiendo quizás otra materia, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches, chicos. Todos Buenas noches. Buenas noches. atención. Gracias, profesora. Hasta luego, chicos. Hasta luego.